Bueno, buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el Grupo 91 de Pensamiento Sistémico. A continuación vamos a hacer la exposición de nuestro primer parcial, que es un mapa mental acerca del cambio climático. Nuestro grupo está conformado por Juan Camilo Hurtado, Mateo Calle, Daniela Castro, Tatiana López. Para empezar, es necesario hacer una definición exacta sobre el sistema climático. El sistema climático es un conjunto irrelacionado de partes como lo son la temperatura, las precipitaciones, la humedad, las nubes, entre otros, que afectan el clima a nivel mundial. El sistema climático incide en una alteración del momentum, de la masa y la energía. Es necesario explicar la composición de el cual está compuesto de superficie terrestre, que es toda la capa superficial del suelo sobre el que transitamos. También entre ellos se puede encontrar superficies como lo son las montañas, los océanos, los ríos, entre otros. Los océanos, los cuales son la materia en estado líquido del cual está compuesto la mayoría de nuestro planeta. También están otros, como lo son los elementos vivos, los cuales son los microorganismos que ayudan en la descomposición de toda la materia vegetal y animal del planeta. Y los cuerpos de agua, que son pues los ríos, humedales y lagunas que hay sobre la superficie terrestre, y en estos inciden en el cambio del ciclo del agua. Además, el sistema climático también está compuesto de hielo y nieve, el cual se presenta en los países en los que existen estaciones y se prolonga por un cierto determinado número de meses. Además, también el sistema climático está dividido por la atmósfera. Como lo había mencionado mi compañera, el sistema climático también está compuesto por océanos, dentro de los cuales se presentarán grandes cambios en un futuro, como serán los aumentos de niveles de agua. Estos aumentos de niveles de agua en los océanos, al ser unas masas de agua tan grandes, van a aumentar el nivel de agua en la atmósfera o sobre ellos mismos. ¿Esto qué va a generar? Que cada vez los océanos se calienten más, generen más vapor de agua, y esto vaya a otros estragos futuros relevantes, como se van a... Ahora, estos aumentos en los niveles de agua van a generar unos estragos futuros relevantes dentro, pues, en el océano Atlántico y en el océano Ártico. Entonces sabemos que estos dos océanos llegan a los dos polos, y por lo menos si el océano Ártico llega con una temperatura elevada al polo, entonces va a aumentar la temperatura dentro del polo, y eso va a generar deshielos. Estos deshielos ponen en peligro la fauna que exista en el polo. Ahora, el aumento de niveles de vapor de agua no solamente calienta el agua sobre la que él esté, sino que también va a generar mayores precipitaciones, que vamos a hablarlo después en la parte de atmósfera. Continuando con la idea de los cuerpos del agua y los cambios en el ciclo del agua, voy a hablar sobre los daños irreversibles. Los posibles cambios que se presentarán durante el siglo XXI en el ciclo del agua son cambio en la evaporación, saturación del aire en los océanos, cambios en la humedad del suelo y aumento de precipitaciones. El primero de los cambios va a ser el cambio en la evaporación del agua. Este cambio es relevante en la medida de que se va a evaporar más rápido el agua que hay en la tierra que la que va a caer. Entonces esto va a generar que el ciclo del agua no sea compensado. Dentro de la saturación del aire en los océanos va a haber una disminución de la humedad relativa en el ambiente. Esto va a generar aumento de la temperatura mayor aumento de la temperatura en la tierra que en los océanos, y va a generar una mayor percepción de calor en la tierra. Dentro de los cambios en la humedad del suelo va a generar mayores cambios
en la disminución de la profundidad de la nieve y del secado en las regiones tropicales. La disminución de la profundidad de la nieve, pues esto ya sabemos que esto se ve traducido en deshielos, que va a generar mucho más vapor de agua y pues todo lo que ya habíamos hablado. Y el secado en las regiones tropicales va a generar tierras áridas e infértiles, que va a generar problemas agrícolas. Ahora, el aumento de las precipitaciones va a generar desplazamientos de tormenta hacia los polos y un aumento de los nevados en regiones frías. Si se desplazan tormentas hacia los polos, se va a generar mayor hielo o nieve en las zonas polares, y esto se va a ver traducido con el incremento del calor en mayor deshielo. Y lo mismo va a suceder con el aumento de los nevados en regiones frías. Si aumentan las precipitaciones, las tormentas van a ser trasladadas, o los vientos de tormentas van a ser trasladadas hacia regiones frías. Entonces esto va a generar mayor condensación de ese líquido, que también se va a ver generado, se va a ver traducido en deshielos, que va a dar a los océanos, y va a haber mayor, pues se va a volver a repetir el ciclo de vapor de agua, calor, incremento de calor y bueno, todo eso. Bueno, el sistema climático, al definirse como complejo e interactivo, necesita de un suministro de energía que se da principalmente mediante los rayos del sol. Por eso hablamos de radiaciones solares. Estas radiaciones solares pueden tener ciertos cambios, tres principalmente, que son la radiación solar incidente, que se dan mediante los cambios de órbita, bien sea del propio Sol o de la superficie terrestre. El segundo es el cambio en la fracción de radiación solar incidente, o también conocido como albedo. Este cambio en la radiación solar incidente se da principalmente por los cambios en la envoltura de las nubes, por partículas en la atmósfera que principalmente son provenientes de los aerosoles, y por la fotosíntesis que realiza la vegetación. El tercer cambio en la radiación solar se da por la modificación en la radiación de ondas largas emitidas. Esta modificación en la radiación de onda larga se da principalmente por la acción del hombre, porque cambia la concentración de los gases de efecto invernadero que actúan como un manto sobre la superficie de la Tierra. Este cambio en la concentración de los gases de efecto invernadero se da principalmente por los halocarburos, por el ozono, por el vapor de agua y por los aerosoles. También se da por el exceso de concentración de óxido nitroso, que es proveniente de la combustión de combustibles fósiles utilizados para el transporte, por los fertilizantes utilizados en los cultivos y por procesos naturales de los océanos y de los propios suelos. El siguiente componente de los gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono proviene principalmente de los combustibles utilizados para el transporte, de la descomposición de materia vegetal que se da por pequeños microorganismos que están en el suelo, y por la utilización del sistema de calefacción y del aire acondicionado en casas, en apartamentos o en diferentes establecimientos. El siguiente gas de efecto invernadero es el metano. El metano es proveniente de la agricultura, del gas natural, principalmente de la distribución de este hacia las casas, el gas domiciliario, y por los humedales. Los halocarburos han aumentado debido a las actividades humanas y también por procesos naturales que pertenecen a un porcentaje pequeño. Entre los halocarburos principalmente incluimos los clorofluorocarbonatos, que se utilizan extensivamente como agentes de refrigeración,
y en otros procesos industriales, antes de que se conociese que su presencia en la atmósfera causaba el agotamiento del ozono en la estratosfera. Las altas concentraciones de los fluorocarbonatos disminuyen como resultado de las regulaciones internacionales diseñadas para proteger la capa de ozono. El ozono es el gas de efecto invernadero que se produce y se destruye continuamente en la atmósfera debido a reacciones químicas. En la troposfera ha aumentado la concentración de este gas como resultado de las actividades humanas en las que se liberan gases como el monóxido de carbono, los hidrocarburos y el óxido de nitrógeno. Estos tres reaccionan químicamente produciendo el ozono. Como se mencionaba anteriormente, los halocarburos liberados como consecuencia de actividades humanas destruyen el ozono en la estratosfera, y esto es lo que ha ocasionado el llamado hueco de ozono sobre la Antártida. El siguiente, el vapor de agua, es el gas de efecto invernadero más importante y abundante presente en la atmósfera. Sin embargo, las actividades humanas tienen solo una pequeña influencia directa respecto de la cantidad de vapor de agua en la atmósfera. De manera indirecta, los seres humanos tienen la capacidad de incidir sustancialmente sobre el vapor de agua y cambiar el clima. Por ejemplo, una atmósfera más cálida contiene más vapor de agua. Las actividades humanas influyen en el vapor de agua a través de las emisiones de CH4, debido a que este último sufre una destrucción química en la estratosfera, produciendo así una cantidad pequeña de vapor de agua. El siguiente son los aerosoles, que son partículas pequeñas en la atmósfera que tienen un amplio rango de variación en cuanto a concentración, composición química y tamaño. La quema de los combustibles fósiles y de la biomasa ha incrementado el porcentaje de aerosoles que contienen azufre, compuestos orgánicos y carbón negro. Las actividades humanas como la explotación minera a cielo abierto y los procesos industriales han incrementado las cantidades de polvo en la atmósfera. Entre los aerosoles naturales están el polvo mineral liberado por la superficie, los aerosoles de sal marina, las emisiones biogénicas del suelo y los océanos, y los aerosoles de polvo y el sulfato provocados en las erupciones volcánicas. Continuando con la atmósfera, que hace parte de la composición del sistema climático, se puede decir que este vive en una constante evolución en el tiempo, debido a una propia dinámica interna y a los forzamientos radiactivos. El forzamiento radiactivo se puede definir como la influencia de un factor que puede causar un cambio climático, como por ejemplo el gas de efecto invernadero, el cual se evalúa a menudo en términos de su forzamiento radiactivo. Este se constituye en medida de cómo el equilibrio del sistema atmosférico de la Tierra se comporta cuando se alteran los factores que afectan al clima. Este forzamiento radiactivo se puede dividir a los factores naturales y antropogénicos. Entre los componentes naturales son todos que constituyen a la propia dinámica de la atmósfera. El forzamiento radiactivo natural se divide en los rayos atmosféricos, rayos cósmicos atmosféricos, los cuales, si poseen la suficiente energía para alcanzar la troposfera, pueden modificar la población del núcleo de condensación de las nubes y desde las propiedades microfísicas de las nubes, las cuales son el número y concentración de las gotas. También inducen a cambios en los procesos de las nubes, semejantes al efecto indirecto albedo de nubes de los aerosoles troposféricos. También está la actividad solar, las erupciones volcánicas y la orbital, la cual hace referencia a la inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al Sol. Los forzamientos radiactivos antropogénicos, los cuales se refieren a los efectos, procesos o materiales
que son el resultado de actividades humanas, a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana. Estos se pueden dividir en las actividades como lo son el transporte, que incide directamente en la redirección de aguas superficiales, en la creación de carreteras, la contaminación por el escape de gases de los vehículos y el ruido de carreteras y de aviones. La segunda actividad está dada por la industria, en donde este incide en el escape de gases y de polvo en la atmósfera que pueden llevar al calentamiento global. También las prácticas de eliminación de desechos y la contaminación del aire, del agua y lumínica. La siguiente actividad está dada por la agricultura. Esta incide en la conversión de los bosques en terrenos de cultivos y pasturas. Además, en la redirección de las aguas superficiales y subterráneas. De igual manera, en la salinización de las aguas por drenaje inadecuado y en la contaminación del suelo y del agua por productos químicos, abonos y pesticidas. También la botánica incide en la alteración de los genomas de las plantas por selección artificial, como lo son la ingeniería genética. De igual manera, la minería incide en una alteración del suelo, en la redirección de aguas superficiales a minas, en los desechos minerales y el escape de gases en el proceso de refinería. Finalmente, la construcción incide en la destrucción de los hábitats, en la construcción de edificios, también en la redirección de aguas superficiales y en el llenado de humedales, bahías, pantanos y lagunas y lechos de ríos. La atmósfera también caracteriza el clima mediante los valores medios con el uso de los modelos climáticos. Los modelos climáticos son muy importantes debido a que han demostrado una capacidad importante y cada vez mayor para representar muchas características del clima medio, tales como son la distribución en gran escala de la temperatura atmosférica, de las precipitaciones, de las radiaciones y vientos, así como la distribución de las temperaturas oceánicas, las corrientes y las capas de hielo sobre el mar. Los modelos climáticos, a su vez, pueden simular aspectos esenciales de muchos patrones de la variabilidad del clima observada en todo el rango de escalas del tiempo, como por ejemplo, como lo son los cambios estacionales de temperatura, las trayectorias de las tormentas y las franjas de lluvia. Estos se basan en tres principios físicos aceptados, como lo son la conservación de la masa, de la energía y la fuerza, debido a que, como estos tres principios lo enuncian, ninguno de ellos ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, los forzamientos radiactivos que pueden ser causados de manera antropogénica causan alteraciones en el uso de los aerosoles. Los aerosoles son partículas pequeñas que derivan en la atmósfera, usualmente pueden ser sólidos pero también pueden ser líquidos. ¿De qué manera el hombre afecta al uso de aerosoles? De que las actividades como lo son la explotación minera, los procesos industriales o la quema de combustibles y biomasa crea aerosoles artificiales que pueden o bien alterar la radiación solar entrante o alterar la radiación térmica saliente. Además de esto, la importancia del uso de los aerosoles está en que ellos ayudan a que se formen las nubes. Y como se están generando diferentes tipos de aerosoles, también se generan diferentes tipos de nubes, lo cual ¿cuál es la importancia de las nubes? De que ellas son las que retienen el vapor de agua que luego se transforma en precipitaciones. Se menciona una teoría acerca de lo que es una disminución en la luminosidad de la Tierra, lo cual se da entre los años 1960 y 1990 y la conjetura científica radica en que es causada debido a las emisiones de carbón, debido a las emisiones de hollín del carbón
que han sido las causantes de ese oscurecimiento. Pues, ¿qué es lo que causa este oscurecimiento? Ha causado de que disminuya la temperatura, pero sostienen los científicos de que esto puede ser algún efecto engañoso, pues a simple vista parece algo bueno debido a que se está disminuyendo la temperatura y entonces podría creerse que así se va a evitar el cambio climático, pero pues los científicos sostienen de que es algo de lo cual no se tiene conocimiento y por ende se debe investigar y más que todo, sobre todo, prevenir. Bueno, otra de las consecuencias de lo que son los forzamientos radiactivos antropogénicos está en que intensifican el efecto invernadero. ¿Por qué? Porque el aumento de los combustibles fósiles aumentan la liberación de gas de dióxido de carbono, así como los demás gases de efecto invernadero como lo son el metano y el óxido nitroso. Además de esto, la pronunciada eliminación de bosques y deforestaciones que se están dando causan de que haya menos captadores de CO2 en la Tierra, lo que hace que pues aumente la temperatura y asimismo pues disminuya la cantidad de oxígeno que pueden producir las plantas. ¿En qué radica una intensificación del efecto invernadero? En un aumento de la temperatura terrestre. Bueno, la atmósfera caracteriza el clima y el clima viene dado por su variabilidad. Esta variabilidad puede ser, por ejemplo, en las precipitaciones. Las precipitaciones abarcan lo que son las lluvias, las nevadas y otras formas de agua líquida o congelada. ¿Qué es lo que pasa con las precipitaciones? De que si se generan cambios pueden haber aumentos o disminuciones en las precipitaciones. Esto viene dado ¿por qué? En que la capacidad de retención de agua en la atmósfera aumenta de la mano de la temperatura. Entonces a medida que aumenta la temperatura va a aumentar la capacidad de retener más agua en la atmósfera. ¿Qué causa esto? Eso puede causar sequías en climas cálidos, dado que como es mayor la capacidad de retención, es más el tiempo entonces en que se demora en que puedan llegar precipitaciones a climas cálidos. Asimismo, esto aumenta la humedad. ¿Y esto pues en qué se generaliza? En que va a generar fenómenos anormales en el clima de la Tierra, como por ejemplo el ciclo del Niño. Pues las precipitaciones están determinadas por las condiciones meteorológicas, que son el suministro de humedad a través de los vientos y la evaporación en la superficie y la forma en que se agrupan las nubes. Bueno, la variabilidad también vendrá en lo que es por el lado de la temperatura, debido a que se prevén cambios que van a ser lo que las olas de calor, el aumento de la temperatura y pues agrupando estas dos en lo que son los deshielos, producto de que pues se incrementará la temperatura, entonces ya no estará en esa temperatura de equilibrio de congelación. Otra manera de la cual hay variabilidad es por medio de los vientos, en los cuales pues los cambios futuros que se creen vendrán dados en los cambios en la circulación atmosférica. ¿Cómo será este cambio? En lo que es en el sentido y la temperatura de los vientos. Esto que causará de que haya un transporte de aire caliente a zonas frías. A estas zonas frías, específicamente a lo que son los polos de la Tierra, lo cual generarán deshielos. Y también este cambio en el sentido y temperatura de los vientos generará calentamiento. Este calentamiento se viene dado por la reducción del efecto compensador del viento. Pues el viento tiene un efecto compensador de que refresca toda la Tierra, entonces como va a haber una reducción en este efecto, lo que generará es de que incremente la temperatura en diferentes lugares de la Tierra, generando erosión y pues en últimas zonas desérticas.